Damos gracias una vez más, vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y el verso 24 dice así: nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces allí nuestro Señor, él mismo hablando acerca de estas cosas, él nos está diciendo que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para poder otra vuelta nacer, para traer mucho fruto. Entonces él aquí nos está hablando, porque vamos a hablar un poquito acerca de este precioso mensaje, aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo del fin. Allí nos lo enseñó el profeta de Dios en el año 1963, por allá en el año 1963, en el mes 1, y ahí miramos entonces que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él vino representando esto, porque él, cuando vino a la cuenta cruz del Calvario, él vino y fue crucificado, pero también él vino a muerte. Entonces vemos aquí que él vino y murió por nuestros pecados, ¿sí? Pero también dicen las Escrituras que fue enterrado. Entonces vemos el entierro de nuestro Señor y Salvador, y también vemos la resurrección. Entonces vemos acá la resurrección, porque el Señor Jesús, él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Entonces ahí vemos que él cumplió esta parte, porque de allí venimos nosotros siendo sus beneficiarios de esta resurrección. Entonces aquí, cuando él resucitó, también él nos trae a nosotros en este proceso para nosotros también resucitar en una novedad de vida. Entonces es súper importante, porque hay un proceso para el nuevo nacimiento. Entonces el nuevo nacimiento es importante, porque el Señor, esa fue la primera enseñanza que nos trajo el Señor Jesús. Cuando él empezó a traer su enseñanza, entonces él allí lo trae en Juan capítulo 3, y allí viene un gran maestro que fue Nicodemo. Entonces allí donde él está enseñando el nuevo nacimiento, es menester nacer otra vez. Entonces es importante nacer otra vuelta del Espíritu de Dios. Entonces esto tiene un proceso. Entonces vamos a estar mirando un poco también el mensaje, aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo del fin. Entonces él lo enseñó aquí en el día 15 del año 1963. Esto es importante para poder mirar todas estas cosas, porque esto para nosotros tiene que aplicarse hoy. Aquí en el párrafo 175 nos dice: eso se aplica a los hijos de Dios. Yo sé, los podría comparar. Un hombre se levanta y dice, masticando un chicle: sabes, Padre, estoy aquí esta noche. Si tú quieres darme el Espíritu Santo, muy bien, aquí estoy. Pero si quieres sanarme, aquí estoy sentado. Pero si no, pues está bien, es tu voluntad, Señor. Él ya ha escrito la voluntad aquí en la Biblia. Esta es tu voluntad, muy bien. Esta es su voluntad aquí mismo. Y si tú quieres que lo tenga, lo tendré. Pero sin embargo, si no quieres, pues está bien. Usted nunca llegará a ninguna parte. Entonces aquí está ilustrando un poco acerca, porque si usted desea su sanidad, o si usted desea las bendiciones de Dios, usted tiene que venir con un corazón determinado a recibirlo, ¿sí? Creyéndolo. Pero dejen que ese mismo vaya allí y grite, como Will Robinson. Recordemos entonces aquí esta ilustración de Will Robinson, porque él estaba enviado de Dios y necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está hablando un poco acerca de él, porque este fue un gran hombre nazareno, sí, que recibió el Espíritu Santo aquí en este maizal. Él ató su mula allí, a Ales, y él era un temperamento muy fuerte. Entonces aquí Will Robinson se detuvo en medio de un maizal, ató su mula. Él dijo: Señor, si no me das el Espíritu Santo, cuando vuelvas encontrarás un montón de huesos en este lugar. Me voy a quedar aquí hasta que lo reciba. Eso es seriedad, ¿sí? Entonces él vino determinado en su corazón que lo recibiría. Dios siempre le recomienda a su pueblo, a sus hijos creyentes, que siempre sigan por su camino provisto,
Esa es la idea de Dios, recomendarle a sus hijos su manera provista. Clamen por lo que ustedes necesitan. Él quiere que ustedes clamen. Entonces allí Él nos está hablando un poco acerca de este gran hombre. Entonces, ¿qué vino en su corazón? Vino ¿qué? Un clamor. Entonces acá, el clamor, porque Dios, esto es una ley también para nosotros. Entonces aquí está esta ley también, porque aquí es clamar, ¿sí? Y aquí Él vino en sinceridad en su corazón y Dios le pudo dar esta promesa, la cual aquí cuando Él resucita, viene al día 50 y trae en nosotros y trae en su iglesia para nosotros la promesa, la cual es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, porque esto es importantísimo, ya lo pone aquí, lo puso aquí en Hechos, el capítulo 2. Entonces ahí quedó establecida la fórmula, porque recordemos que cuando ellos salieron del aposento alto, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro vino y dijo estas palabras. En Hechos 2:38 dice arrepentidos, porque ellos querían tener esto, la gente que los vio. Entonces les dice arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, o sea, el bautismo en agua, para que reciban perdón de pecados, y porque en su nombre hay perdón, y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces ahí, porque la promesa quedó establecida allí, y eso quedó aún para nosotros, nos alcanza a nosotros. Entonces aquí es importante ver todo esto de su entierro y resurrección, porque seguimos leyendo el mensaje en el párrafo 134, ahí en la aplicación La Mesa lo pueden encontrar, lo pueden leer, lo pueden mirar, y dice entonces: tampoco han encontrado una manera mejor para que un pollo salga de una cáscara de huevo, aparte de picotear y salir. No tienen una mejor manera, la ciencia nunca ha podido producir otra cosa. Si uno rompiera el cascarón para sacarlo, lo mataría, él morirá, él tiene que seguir el camino provisto por Dios para vivir. Amén. Eso también funciona en los seres humanos. Entonces allí está la ilustración del pollito cuando está en el proceso de salir del cascarón, ¿sí? Porque Dios le puso una ley allí, como puso las leyes a todos. Entonces allí, aquí hay una ley que Dios le puso a este pollito para poder venir aquí a asistencia. Entonces él está equipado. ¿Alguna vez han notado ustedes a un pollito cuando sale de la cáscara? Tiene un pequeño pico adicional para su cascarón, un pequeño rascador blanco, y el pequeñito allí dentro, justo cuando la vida comienza a llegar, él comienza a mover su cabecita. ¿Qué hace eso? Ese pequeño rascador raspa el cascarón y lo desgasta. A medida que obtiene un poco más de vida, comienza a martillar con esa cosita, y después de que ya está fuera de la cáscara, ya no lo necesita, así que simplemente se le cae. Te está hablando del piquito, sí, que Dios le pone aún eso también para poder picar la cáscara, y lo que hace eso es una protección para la punta de su pico, y si no fuera así, tendría un pico deformado y no podría recoger su grano. ¿O qué cosa? El camino de Dios provisto para la supervivencia. Dios lo prepara, la manera precisa para salir de allí. No hay mejor manera, cualquier otra cosa lo mataría. Él tiene que venir por el camino provisto por Dios, pues si uno intenta fabricar otra cosa o pensar en otra manera, lo matará. Allí estamos mirando la manera como Dios proveyó, ¿sí?, para que este pollito viniera a asistencia. Eso es lo que pasa con la iglesia cristiana hoy. Ha querido aceptar alguna manera manufacturada en lugar de golpear, abriéndose camino al reino de Dios. Ha intentado de otra manera y eso no funcionará. Uno mata a su paciente, uno mata a su bebé, el bebé de Dios, al tratar de fabricar otra manera. No hay necesidad de este guat y lloros, no hay necesidad de todo esto, o si la hay. No hay necesidad de morir. A menos que haya muerte, no puede haber un nacimiento. El nacimiento solo viene por la sustancia de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Tiene que pudrirse y caer en la corrupción,
y de esa manera brota la vida. Ninguna otra manera funcionará. Primero tiene que corromperse y estar corrompida, y así es como tiene que suceder con nosotros, morir a nosotros mismos y nacer de nuevo del Espíritu Santo. Entonces allí estamos mirando entonces que para nacer otra vez hay que morir, y hay que morir a nosotros mismos. Esto es una ley también que Dios puso en nosotros. Entonces, para producir este nuevo nacimiento hay que morir a nosotros mismos. Y este es el proceso de Dios, es un proceso limpiador que Dios puso, porque este proceso limpiador es el proceso de la gracia que Él trajo aquí en la cruz del Calvario. Y a través de esta gracia Él la puso en 3 etapas, ¿sí? Que es, somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces aquí, este es un primer paso de su proceso limpiador. El segundo paso en su proceso limpiador es que somos santificados por medio de su sangre, que Él vino aquí en la cuenta cruz y derramó por nosotros, ¿sí? Su sangre nos limpia de toda maldad. Y el tercer paso es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí Él nos perfecciona a nosotros, aquí en este tercer paso. Él aquí, este es el proceso limpiador de Dios, en agua, en su sangre y en fuego, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces esto es importante, todo esto, este proceso, para poder nosotros volver a nacer en el reino de Dios, porque Él aquí nos está ilustrando todas estas cosas para poder nacer allí en el reino de Dios. No han encontrado una mejor manera de que un pollo salga de una cáscara, aparte de salir picoteando. Ese es el camino provisto por Dios para él, y él está equipado para hacerlo. Dios no proporcionará un camino sin proporcionar un instrumento para ello. Así que Él proporcionó el camino y proporcionó el instrumento para que el pollo se liberara. Amén. Ahorita, entonces, esto es importante porque Él aquí nos proveyó a nosotros también el camino para nosotros poder llegar a Él de nuevo, porque nosotros venimos caídos de su presencia y Él quiere que nosotros volvamos de nuevo a su presencia. Entonces este es el proceso por el cual fue el camino de gracia por el cual Él proveyó, y para poder encontrarse nuevamente con nosotros y producir en nosotros un hijo de Dios. Entonces, una vez más vamos a seguir estudiando acerca de este precioso mensaje, el camino, aceptando el camino provisto por Dios para el tiempo del fin. Una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.